Y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 826. Su presencia, señor doctor Calero, es saludada por el personal de la cadena Democracia, lo propio de el periodista Villavicencio. Han tenido la bondad de aceptar este desafío que busca ser ya a estas alturas ya un poco más contundente. Un reclamo ciudadano da la impresión que se requiere para apoyar tantos empeños, esfuerzos peligrosas circunstancias que pueden estar tejiendo los enemigos del país, que han perjudicado con sus acciones y omisiones y con sus fortalezas de apoyo institucional desde el lado de la legislatura, las entidades de control y los mismos organismos de seguridad del Estado. No tiene propietario el Estado. Da la impresión que estamos asistiendo a un vacío respecto a resultados. Yo estoy luchando por los resultados, especialmente por la búsqueda del dinero con el que ultrajaron y se llevaron ultrajando al país estos caballeros. De manera que, caballeros, yo quiero que tengan ustedes la bondad de escucharle al firme rescatador de aplausos y felicitaciones de parte de la ciudadanía, el más importante actor dentro del gabinete del presidente Moreno. En mi concepto es el señor ministro Carlos Pérez. Y como ustedes se han destacado y conocen además el espectro de todos los latrocinios, de toda la historia lamentablemente negativa que ha tenido el área hidrocarburífera, el área energética, en esta parte de la propiedad pública es donde se han perpetrado los mayores negociados, los perjuicios que no tienen vuelta. No hay sino estas apreciaciones las que un poco animan esperanzadoramente a que pueda haber un desenlace más importante. Carlos Pérez, tenga la bondad. Con Contraloría tenemos un acuerdo. Tan pronto yo tenga los informes del PNUD, se entregará a Contraloría para que ellos puedan actuar de acuerdo a sus responsabilidades y a sus atribuciones. Nosotros no tenemos atribuciones y eso es a veces lo que nos preocupa. Se han entregado hojas y hojas de informaciones que nosotros hemos recibido de varias personas que han denunciado, y eso se ha entregado a Contraloría, a Fiscalía. Ya son esas entidades las que tienen que actuar. Hay un entramado terrible. Nosotros estamos tratando de limpiar. Muchas veces nos seguimos encontrando con funcionarios que tapan cosas del pasado, que siguen ahí, pero sí estamos con los ojos encima viendo cualquier irregularidad y tan pronto la vemos tomamos acciones. En Refinería de Manabí nos ha pasado eso, nos esconden información, no tenemos acceso. Hoy por hoy el PNUD exige información y esa información es difícil conseguirla, tenemos que mandar gente propia a las bodegas donde están guardados los documentos, pero no se nos entrega la información. No se nos entrega la información, dice el ministro. Y aquí una plataforma informativa y de opinión, más que todo de investigación periodística, nos relataba hace muy pocos días que el más grande atraco de la historia de Ecuador, la investigación que revela los negociados de Correa con China, solamente para comenzar con China,
recuerdan esta fotografía, le llevó incluso al mismísimo mandatario chino. Y bueno, los chinos tienen su formato, ¿no? Y yo creo que no han sido tampoco víctimas, la nación china, víctimas de la palabrería de los ecuatorianos, porque ellos son santos. No hay tal. Todo lo que vemos todos los días desde hace un montón de años le han llevado a la China a ser uno de los países más poderosos del mundo. Pero ahí estamos tratando de saber cómo están evaluando las condiciones de muchísimas obras millonarias que han manejado empresas chinas. Coca-Cola, en el área petrolera, nos hace una listita. Mi saludo cordial para el doctor Calero, para Fernando Villavicencio. Mi saludo de respeto para ustedes. Bueno, ¿están listos ustedes a hacer una especie de inventario de las cosas que, doctor Calero, usted personalmente, en términos eminentemente personales, usted cree que van a rendir frutos de esclarecimiento, especialmente los entregados a organismos de las Naciones Unidas para esta investigación? ¿Usted tiene fe en que Naciones Unidas, a través del PNUD, por ejemplo, nos pueda dar un alegrón descubriendo cosas que ustedes no han alcanzado por limitaciones estratégicas y porque, como dice el señor Pérez, el ministro Pérez, hay gente encargada de ocultar las cosas, porque ahí está la maestría de los contratistas, ¿no? Ocultar las cosas que pueden llevarles a los tribunales y finalmente a la cárcel. El señor doctor Calero, conocemos de su don de gentes y su vigoroso afecto a la causa nacional. Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto conversar con Fernando Villavicencio. Yo quisiera tener su optimismo, Gonzalo, pero quisiera ser más bien un poco más realista. Y creo que las cosas hay que ponerlas en su verdadero contexto y con las expresiones adecuadas. No es que Naciones Unidas ni ningún organismo internacional está realizando auditoría ni contribución de ninguna naturaleza. El PNUD, este Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, esta Oficina de Naciones Unidas, ha prestado su contingente. ¿De una manera espontánea? No. Celebraron un acuerdo en diciembre del año pasado el gobierno con el PNUD. Es decir, que han transcurrido, ¿no es cierto?, unos ¿cuántos meses? Ya vamos a un año. Cerca de un año. Han transcurrido varios meses que se celebre este convenio para que cooperara este organismo de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para servir de intermediario, en definitiva, para la contratación de empresas privadas que vinieran a hacer este trabajo. Sí. No, acá entiendo que hay una americana, una norteamericana, una española y de algún otro sitio. Sí. Pero lo que hizo el PNUD es servir de intermediario para convocar a un concurso. Alguien dijo, hagamos esto porque a los ecuatorianos no nos creen o porque nos sentimos incapaces de hacer nosotros una licitación internacional y entonces utilicemos los servicios del PNUD. Más o menos así el asunto. Entonces, primero, el contexto es este. No es que Naciones Unidas va a hacer el trabajo, no hay tal. El programa de Naciones Unidas sirvió de intermediario para la contratación de empresas extranjeras para hacer una licitación. Punto número uno. Punto número dos. ¿Y ese no es un buen aporte? Desde mi perspectiva, no. Porque yo sí me habría sentido en capacidad de convocar. Habría tenido la autoestima como ecuatoriano de convocar yo a una licitación internacional para obtener posiblemente los mismos resultados. Yo. Otras personas consideraron que no, que es preferible que lo hagan extranjeros, que es preferible que lo hagan organismos internacionales.
Y ese es el resultado que tenemos en este momento. Entonces, mire, Gonzalo, ese es el primer punto que hay que ponerle en contexto. Entonces, no es que Naciones Unidas va a hacer la auditoría. No, señor. Si han dicho y escuchado declaraciones del representante del PNUD aquí, que dice que ellos van a hacer una especie de acompañamiento, de supervisión para que las empresas cumplan con el objeto contractual. Lo cual es correcto y está bien. Y eso le corresponde a quien quiera que contrate. Cualquier contratante supervisa que a quien contrató cumpla con el objeto contractual. Punto 1. Punto número 2, Gonzalo. Voy a utilizar un lenguaje lo suficientemente popular para que se me entienda. Este trabajo consiste en determinar qué está hecho mal y cuánto nos va a costar ponerle en buenas condiciones. Eso es, en definitiva, lo que van a hacer. Y han aclarado. Y he leído, para decir esto, he leído un comunicado de prensa del PNUD, donde se establece con absoluta claridad, y lo dijeron en declaraciones públicas, no es que van a establecer responsabilidades de nadie. No. Entonces, eso de estar esperando la recuperación de lo robado, que ya va siendo un cuento chino, al que nos vamos sumando unos y otros, y cada quien da su cifra, que 30,000, 35,000, 60,000, 70,000. Pero vea, caramba, yo no me voy a subir en esa camioneta. No. Y le voy a dar algunas razones luego. Mire, entonces, en definitiva, estas empresas lo que van a hacer es una evaluación. Se sube? A la del realismo y a la de no crear falsas expectativas en la gente. Porque eso luego va a ser un boomerang. Porque la gente está pensando que se va a recuperar decenas de miles de millones de dólares y que con eso se soluciona la crisis fiscal y la crisis económica. Mentira, no hay tal. Y si alguna vez se recupera algo de dinero, será en unos años venideros y no sé de quién vaya a recuperar. Porque una cosa, Gonzalo, mire, una cosa es estar atrás de los que cogieron los capillos, atrás de los que cogieron las coimas y los sobornos, y el grueso. Vea, y el grueso de la corrupción. Porque pongamos un ejemplo, mire usted. Si se hizo un contrato por 300 millones de dólares y termina costando 500 millones, teóricamente habría, hipotéticamente, sobreprecio de 200 millones. Y resulta que a un funcionario corrupto le dieron 10 millones, en el mejor de los casos, en concepto de una coima. 10 millones. Y los 190 restantes. O sea, no veo una estructura, y voy a otro tema. Yo no soy muy partidario de los elementos extrainstitucionales, porque si algo tenemos que hacer y queremos que a futuro esto no vuelva a suceder, es fortalecer la institucionalidad en el país. Y parte de fortalecer la institucionalidad del país es comenzar a exigir a quienes tienen que actuar, los organismos creados por la Constitución, por la ley, los funcionarios designados. No es un gobierno de turno el que debe reinaugurar el comprometimiento, el ofrecimiento, sino que debemos exigir a la institucionalidad vigente. Pero por supuesto, para esto tenemos asambleístas, y para eso existe Contralor, y para eso existe fiscal, y existen fiscales. Y cada funcionario público debe cumplir con lo suyo. Color de las uñas. ¿Cómo va usted a pedir testimonios válidos, creíbles, a gente que ha estado vinculada precisamente a esos intereses? Gonzalo, ¿y entonces de qué nos sirven todos Pero estos es que la contratos y gente estos tiene trabajos? la culpa ¿Para qué? que sigue elevando a la mayor dimensión de fiscalización a los propios ladrones, con las salvedades que hay aquí. Entonces hay que comenzar a crear conciencia de que no debe actuar así la gente. Exactamente. Y no hay que decirle la sabiduría popular. ¿Qué es sabiduría popular? Claro. ¿No es cierto? Tiene razón. Entonces yo creo que esos son los elementos que tenemos que discutir y que poner sobre el tapete. Fernando Villavicencio. Y ya me voy nomás porque Lucho ha dicho casi todo. Suscribo el íntegramente 100% lo que acaba de decir el doctor Calero. A ver, pero entonces, y creo que están haciendo de engaño? Aquí hay un engaño de la A a la Z. Incluida a las Naciones Unidas. ¿Por qué le culpamos a las Naciones Unidas? Los pilas de acá le dicen a las Naciones Unidas que ellos son los que van a hacer de hoy en adelante. Aquí no hay ninguna auditoría que busque transparentar la corrupción en los 5 proyectos que ha definido el gobierno. Y mucho menos, y suscribo, reitero lo que acaba de decir el doctor Calero, aquí no hace el trabajo Naciones Unidas, porque eso es lo que este gobierno pretende vender a la ciudadanía,
que, como en el caso de Guatemala y en otros países, las Naciones Unidas, claro, el máximo organismo del mundo, está aquí poniendo los ojos para identificar los elementos de corrupción y buscar el dinero mal habido. No, señores, aquí le han engañado al país. Aquí lo que han hecho es una contratación a dedo de empresas que el PNUD ha decidido contratar, empresas privadas extranjeras, que poco o nada conocen sobre la historia de este país. ¿Y qué papel juega el Pero PNUD, mire lo que es de acaba de decir. Naciones Unidas? Escuchemos lo que acaba de decir el ministro, lo que dijo el ministro. Que los propios funcionarios de su cartera de Estado, porque él es el ministerio el que maneja Refinería del Pacífico, se niegan a entregar información. Imaginémonos el cuadro en el que estas empresas contratadas por el PNUD, sin licitación, ¿sí?, piden la información para hacer un análisis de caso por caso, y resulta que los gallinazos no le van a entregar la carne ñuta, pues. Los gallinazos que siguen controlando el sector petrolero jamás van a entregar la información clave que pueda destapar. ¿Qué pruebas tiene, Fernando? Que siguen manejando el sector petrolero los gallinazos. Todos los gallinazos, tengo todas las pruebas, porque los mismos. ¿Pero cuáles son los gallinazos que están ahora? Los mandos medios, las comisiones. En Petroecuador no han movido a nadie. Por Dios. En los mandos Y medios le reto al está la ministro, y picardía. le reto al ministro Pérez para con nombres y apellidos decirle quiénes están manejando el sector petrolero y cómo siguen los mismos proyectos en Él marcha. también ha sido víctima de... Pero vea, vayamos por lo alto, Gonzalo. Aquí hay informes de Contraloría General del Estado. Hay investigaciones. Este humilde periodista ha hecho muchas sobre el tema Petrochina. Usted acaba de leer un titular del periódico argentino Infobay, de la destacada periodista ecuatoriana Mercedes Álvaro, que da con lujo de detalles esta pillería mayor de lo que es entregar el crudo a los chinos para que lo intermedien y se lleven hasta $4 por barril. Y viene el ministro de Finanzas, que antes de Pero pisar este el umbral, negociado inauguró Correa pero con por los supuesto, chinos. pero viene este ministro de Finanzas, que antes de pisar el umbral del poder era un crítico furioso de estas formas camufladas y sucias de contratar deuda pública maquillada como preventas, y ahora dice, no, las preventas son muy buenas, Contraloría no ha dicho nada. Claro, No porque son ellos pecaminosas, siguen, dicen porque las siguen preventas. recibiendo. Hacen en todos los países Aquí- dedicadas al negocio. Aquí es petrolero. inconstitucional y aquí es ilegal, porque no se puede pagar deuda con petróleo, y mucho menos destinar el crudo a la intermediación. ¿Dónde Pero tiene las evidencias legisladas y que constan en la Carta Política? Tal vez nos permita... La Constitución y la Ley de Hidrocarburos específicamente prohíbe destinar recursos naturales, el petróleo, para pagar a futuro compromisos financieros adquiridos, como en el caso de Correa. Es decir, por encima de los informes de Contraloría, por encima de los estudios, el gobierno persiste en continuar con una línea de endeudamiento, la misma línea de endeudamiento cuestionada al gobierno de Correa. ¿Y quiénes son los que impulsan en el sector petrolero? Las actuales autoridades. Solo para ponerle un ejemplo. En el caso de Refinería del Pacífico, ministro, si usted no tiene la información, yo le puedo dar más información. Hay todas las actas del directorio de Refinería del Pacífico, Gonzalo, amigas y amigos, que confirman que no podía y no debía contratarse ninguna obra civil como la construcción del acueducto La Esperanza y la remoción de tierras con Odebrecht, que no debía, mientras no esté firmado el convenio de financiamiento de la Refinería del Pacífico. Y esto es elemental. Es decir, si yo no tengo los planos de la casa y el financiamiento para construir la casa, solo a un loco se le pudo haber ocurrido ir a hacer los cimientos. O como yo digo, en el lenguaje más popular, antes de comprarme el vestido de novia, tengo que conseguirme la novia. Es decir, para esto existe suficiente documento, suficiente evidencia que yo he entregado a Fiscalía. Y resulta que ahora estamos esperando que vengan estas empresas privadas extranjeras, por las que vamos a pagar algunos millones de dólares que no tenemos, para que nos den diciendo lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que sabemos?
que se llevaron hasta los clavos de la cruz. Que un proyecto como el Refinería Esmeraldas, que empezó costando 187 millones y que de acuerdo a cálculos y estudios preliminares máximo podría llegar a 750, 800 millones de dólares, le acabó cobrando al bolsillo ecuatoriano 2.200 millones de dólares. Y teníamos facturados, ¿y sabe cuánto? 3.000 millones. Gracias a mis reportajes del 2016 es que logramos tumbarnos 700 millones de dólares adicionales que tenía firmado el señor Alex Bravo. Es decir, estamos hablando con cifras. Pero ¿qué más pruebas quieren en Refinería Esmeraldas? Una refinería que cada semana se para una unidad. Una refinería que produce combustibles fuera de especificación. Y la polución que está afectando una refinería que está matando a la ciudad de Esmeraldas. ¿Qué pruebas más quieren de bajo alto que este periodista reveló el 2015? Una planta de almacenamiento y liquefacción de gas en bajo alto que le costó 51 millones de dólares al Estado, que se hundió porque se han olvidado de hacer un estudio de suelos. Fue adjudicada a dedo. ¿Quieren otra prueba? ¿Qué quiere, que venga Jesucristo? ¿Qué quiere, que venga el Vaticano con una comisión para decirles, se ha hundido la planta? No, señores, la planta está hundida y no funciona. O la planta de gas de almacenamiento de Monteverde, que empezó costando 97 millones y acabamos pagando 600. Traigan al Vaticano. No, señores, la planta no funciona. Fue adjudicada a dedo. Existe suficiente información. Nos están cuenteando. Aquí lo que va a venir es, luego de gastarse la plata, estas empresas extranjeras, con el sello del PNUD, sí, a decir, verá, aquí estos proyectos han estado un poco mal hechos. Y para recuperar la operatividad, de Refinería Esmeraldas, necesitamos invertir 2.000 millones de dólares más. Para recuperar la operatividad del proyecto Monteverde, tenemos que invertir 200 millones de dólares más o trasladar al sector privado, vía concesión, porque así son estas compañías, ¿sí? Van entonces a hacer las recomendaciones, qué es lo que se puede hacer. Pero de ahí, Gonzalo, si usted y los ecuatorianos están esperando que los informes de estas empresas contratadas digan, aquí el señor Glass, aquí el señor tal, aquí el señor A, B, C, D, E, se llevaron la plata y aquí está la plata de los... Mentira, nos han engañado. Este es un trabajo que nos toca hacer a nosotros, y si no pueden hacerlo, ellos deben irse. Y será una tarea para el próximo gobierno, finalmente, porque este gobierno no lo va a hacer. Yo estoy profundamente decepcionado de lo que pasa con este gobierno. Convencido de que no lo va a hacer. No lo va a hacer, porque los gallinazos siguen manejando el sector público, con una que otra paloma que hay ahí. ¿Y por qué no le da la lista de los gallinazos? Le estoy dando algunos. Yo le reto al ministro y le digo, y les llevo la lista de los gallinazos que manejan el sector petrolero. Si el ministro está diciendo que no le entregan la información, ¿quiénes no le entregan? Los gallinazos. El señor ministro Pérez, que es un buen tipo, un hombre honorable, buen técnico, pone un anuncio: prohibido el ingreso a mi despacho de los gallinazos. ¿Cuántos no podrían ingresar al despacho del ministro Pérez? De los mandos medios comprometidos. De los mandos medios. El 100%. Los claves. De los claves, el 100%. No han cambiado casi nada. Y están reciclando los mismos. ¿Y el nombre no puede darnos de las divisiones administrativas? Vea, por ejemplo, todo el equipo que negoció el proyecto de refinería del Pacífico sigue manejando actualmente. Todo el equipo técnico. ¿A quiénes mandan a hacer, a quiénes envían a hacer los análisis de refinería de Esmeraldas? A los mismos, ¿sí?, que recibieron la vieja ampliación, Lucho, ¿te acuerdas? La vieja ampliación de técnicas reunidas. Los mismos siguen ahí. Y ahora ponen a los mismos a manejar las unidades operativas de la refinería. ¿Cómo es posible entonces ese ingeniero, ese tecnólogo que está ahí, que fue parte del chanchullo? ¿Cómo le va a entregar la información para pegarse un tiro en el pie? Pues yo les he dicho, si quieren cambiar el sector petrolero, el sector eléctrico, telecomunicaciones, saquen a los gallinazos. Saquen a los gallinazos, pero tienen miedo. Por eso es que el sector no cambia. ¿Y qué características son de los gallinazos para más o menos darnos cuenta? Nacen blancos y se hacen negros. Ya. Esa es una característica. ¿En este momento son blancos? No, hay algunas palomas que yo rescato, que hay algunas palomas en el sector petrolero, pero la gran mayoría de personas que están manejando el sector son gallos negros. Están contaminadas. Ok, el ministro de Energía, doctor Calero, ha detallado que la renegociación
esto como un ejemplo de 2 contratos de prestación de servicios que permitirá una inversión adicional por más o menos 900 millones, 895 millones de dólares. Se trata de los contratos suscritos en el 2012 con los consorcios Shushufindi, cuyo principal accionista es Schlumberger, y Pardelis Servicios, cuyo principal accionista es Tecpetrol, para el desarrollo de los campos Shushufindi, bloque 57, y Libertador, bloque 58. Con ello se concretó, según Pérez, una reducción significativa de las tarifas que la estatal cancelaba. En el caso del consorcio Shushufindi, las tarifas renegociadas pasaron de 29.85 a 19.50 por barril. En el caso de Pardelis Services, pasaron de 38.54 a 31.43 por barril. Además, estos acuerdos permitirán una producción incremental de 89 millones de barriles durante 15 años de vigencia de los contratos. El señor presidente Moreno añadió que estos 6 contratos se suman a los 4 campos menores firmados en febrero pasado, sumando un total de 2.341 millones. Es una cifra impresionante. Sumando un total de 2.341 millones en nuevas inversiones en el sector. El ministro Pérez dijo que las firmas, vale la pena, que suscribieron, y aquí dice que firmaron los contratos, deberán estar operando en el sector, en el segundo trimestre del 19. El gobierno además afina detalles para la búsqueda de inversión privada para 22 áreas petroleras adicionales. Estos campos saldrán a licitaciones en 2 procesos, Intracampos e Intracampos 2, Intracampos 1 e Intracampos 2. En ambas licitaciones se promoverán la firma de contratos de participación, donde la empresa privada asume el riesgo de la inversión. ¿Qué más? ¿Qué más? Es algo así como que nos dicen, estamos haciendo bien las cosas. ¿Qué piensa doctor Calero? Quisiera seguir teniendo su optimismo, Gonzalo. Previamente, permítame hacer una aclaración. Por ejemplo, respecto del PNUD, yo no le ataco al PNUD. Los compañeros Mónica Orozco y Jorge González. Yo estoy hablando del PNUD en el caso de los dueños de los... Sí. Mire, el PNUD cumple con un compromiso, digamos, una solicitud del gobierno ecuatoriano. Intermedie en una licitación internacional, entre comillas, para la contratación de compañías que hagan inspecciones, auditorías técnicas para los 5 grandes proyectos. ¿No es cierto? Así es. El PNUD habrá hecho lo suyo, entiendo que tiene sus estándares internacionales, leía que tienen un reconocimiento durante 2 años como la más limpia, etcétera, etcétera. Yo no pongo en tela de duda al PNUD. Yo pongo en tela de duda y cuestiono el mecanismo utilizado. Punto número 1. El procedimiento. Porque el PNUD, por ejemplo, coge dentro de los 5 proyectos para que se evalúe, se haga inspección técnica, el terreno de la refinería del Pacífico. Y eso nos cuesta más o menos $600,000, me parece que era la oferta que ha ganado para hacer el análisis de la refinería del Pacífico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Mire, que es... Aparte de los 1.500 que se malgastaron. No, dentro de los 1.500, claro, o sea, ahí no nos van a decir, aquí está mal hecho esto y hay que hacer esto. Ahora le vamos a sumar 600 más para que nos digan. Por favor. La tierra en esta parte ha sido más seca que la otra. Ahí el asunto es tan simple para mí, tan simple, ¿no es cierto? Es decir, un movimiento de tierras
Creo que cualquier ingeniero de medio pelo sabe cuánto cuesta un metro cúbico O sea, para movimiento de usted le tierras. llamaría La construcción de un acueducto, de un campamento. ¿Disimulé este contrato? No, espérese un ratito, por favor. Mire, y las licencias que se compraron, que se adquirieron las licencias para procesamiento, sin tener diseñado ni aprobado nada, se contrataron por centenas de millones de dólares las licencias de procesamiento. Eso cuesta unas cuantas centenas de millones de dólares. Pero bien, ese es todo el asunto que hay en la refinería del Pacífico. Entonces, yo sí creo, ¿y para qué me gasto $600,000 para que venga una empresa de alguna parte a decirme? Más la paga de la demanda venezolana. Eso ya sería interesantísimo que tratásemos sobre ese asunto, porque ahí también se sueltan y se dicen barbaridades. No digo de parte de usted ni aquí. Hay funcionarios públicos, ¿no es cierto?, que dicen cosas que no deben decirlas. Mire, el tema de la renegociación de los contratos, Gonzalo. Pero si digo tonteras, me corrige, doctor. Parece ser mi amigo. No, ¿cómo va a creer usted? No. Yo, si llegaría a ese caso extremo, yo me haría el otro. ¿Cómo va a imaginar? No. O si no, con un cafecito. Mire, en el tema de la renegociación, Gonzalo, bajar $10 en promedio de una tarifa vigente a una... $10. A usted dice, a ver, hay dos opciones. O que se fijó antes una tarifa exorbitante y que los responsables de haber fijado y negociado esa tarifa deben responder, y que la Contraloría ya debió haber dicho algo sobre eso. O esta reducción es a cambio de algo. Entonces, ¿a cambio de qué? Extensión de plazo, menos inversiones, porque una lógica económica básica, elemental, le dice a usted, ¿no es cierto? Si usted está con un contrato debidamente estructurado, con una tarifa que responde a costos, una utilidad razonable, etcétera, que vengan y le digan, hey, bajemos $10. A ver, entonces eliminemos esto otro. O me dicen, no, vea, usted estos $10 va a recuperar en estos 8 años adicionales, o en estos 10 años adicionales de explotación. Entonces, el país requiere que se diga la verdad completa. Yo no la sé. Debería estar colgado ya entonces del contrato renegociado. Hay una verdad parcial. Pero, ¿De dónde procede esta verdad parcial? De las mismas personas que usted está diciendo que han ejecutado eso, que han anunciado. Yo digo, hay que anunciar las dos cosas, pues. Es decir, hemos conseguido esto a cambio de esto otro. Esa es la verdad completa. En las renegociaciones son como las monedas, tienen dos caras. ¿Es cierto? Pero claro, uno cede a cambio de algo. Lo otro suena a imposición y después nos vienen los arbitrajes, que no creo que sea el caso. Sí, entonces aquí tiene que decirse la verdad completa. Y si dicen la verdad completa, entonces el análisis... ¿En qué quedaríamos? El análisis tiene que ser de otra naturaleza y diríamos, le conviene, desde nuestra óptica, obviamente, le conviene o no le conviene al interés nacional una renegociación de esta naturaleza. Sí, no por solucionar, digo entre comillas como hipótesis, por solucionar urgencias fiscales de ahora, puedo hipotecar el futuro, ¿no es cierto? Pero lo que usted dice es cosa bien grave. Pero por supuesto, y generalmente Correa hizo eso. Hay información. O sea, más allá de las trafacías, más allá de las ilegalidades, de las raterías, de los sobornos, de los chanchullos, más allá de eso, como decisión de política de gobierno, él, para satisfacer y solucionar las urgencias fiscales, hipotecó el futuro del país. Este rato, el mismo gobierno del señor Moreno está pagando los platos rotos. No tiene la suficiente cantidad de crudo disponible, ¿no es cierto?, como para poder entrar al mercado de una manera con total libertad. Sí, entonces a mí me parece que en estos términos hay que hablar. Cuando se habla, se dice 1.600 millones de inversiones. Claro, son 1.600 millones, primero dividido para 6 empresas. Segundo, para 10 años o para 15 años. Y no es que los 1.600 o los 2.000 millones vienen este año o vienen el próximo año. No, señor. No, señor. Y algunos son tan vivos, entre comillas, que suman lo que son inversiones con lo que es operación. Entonces, lo que paga de sueldos, lo que paga de combustibles, etcétera, le suma a la inversión real. Entonces, yo digo, hay que tener la información completa. Ojalá
ojalá, cumpliendo lo que el presidente Moreno ordenó y dispuso, que no debía haberlo hecho porque eso es normal y está en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la obligación que tienen todas las empresas, las instituciones del Estado de colgar en su página web todos los actos y contratos. Entonces, ojalá esté, por ejemplo, ya colgados estos contratos renegociados para que nosotros pudiésemos tener elementos de juicio ¿A quién le más corresponde, profundos Fernando, para analizar con más certeza? publicitar estos contratos si han sido modificados y los beneficios que encierran? Primero, lo que debería el ministro y las autoridades del sector petrolero en el tema de la renegociación de los dos contratos de Shushufindi y Libertador es transparentar toda la información y eso no se ha hecho. Lo que se hace es un boletín de prensa y eso generalmente deforma la realidad. Sobre este tema yo quiero anunciar al país que quien denunció este caso a la Contraloría fui yo, el 2015. Y entregué este año 24 gigabytes con documentos que se han perdido del sector petrolero, y lo digo con conocimiento de causa, que se han perdido, entregué al Contralor Celi. Espero que en este examen especial... ¿Cuándo lo entregó? Hace 4 meses. Espero que en este examen Pero especial... debe haberle servido para el examen especial. Espero que en este examen especial hayan leído esos documentos. Ya. Lo que usted está preguntando y lo que está diciendo el doctor Calero con absoluta precisión. Si el ministro Pérez reconoce y dice que han bajado las tarifas, en el caso de Shushufindi, $10 y en el caso de Libertador casi $10, es decir, ellos están reconociendo lo que ha dicho Luis. Yo creo que es lo primero. Están reconociendo la existencia de un delito. Es decir, Gonzalo, si durante 6 años estos dos consorcios se llevaron en exceso $10 por cada barril de petróleo, Dios mío. estamos hablando, Dios mío, de un atraco. Estamos hablando de una cifra colosal. El más grande atraco de la historia. Esa es otra cosa, es lo de China. Sí, pero digo, le pongo el mismo nombre. Lo de acá es de uno de los campos más importantes de este país, como es Shushufindi. A este consorcio se le habría estado pagando el pueblo ecuatoriano $10 en exceso, para poner en castellano sencillito. Si usted llega a su casa mañana y le encuentra al ladrón llevándose la refrigeradora, y usted como es tan buena gente, ¿no? Así como el ministro Pérez. Le ayuda. Señor ladrón, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué pasó? ¿Se atrasó? Tenga la bondad, deje ahí la refrigeradora y la próxima avise. No, Para no ayudarle. señor, aquí hay un delito. Y a mí sí me sorprende cuando el ministro dice, nosotros no tenemos nada que hacer, ustedes son autoridad. Y el ministro es juez también. Ellos son autoridad, ellos debían haber acusado, en el caso de Shushufindi y Libertador, a los responsables de la parte pública y de la parte privada por haber firmado estos contratos. Pero quiero darle la primicia de qué es la información, qué tipo de información yo le entregué al Contralor. Yo le entregué al Contralor los informes firmados por la comisión que negoció esos dos contratos y suscritos esos informes por 2 institutos internacionales como Base Frank Laff, ¿sí? Y el Instituto Noruego IRIS. En esos informes de esa comisión, Gonzalo, se establece que para esos dos campos el promedio máximo de tarifa que se debía pagar por esas inversiones no superaba los $15 por barril. ¿Y sabe lo que hizo el directorio de Petroecuador? ¿Sabe, Gonzalo? Descabezó, disolvió esa comisión y le pidió a Wilson Pastor Morris que conforme una comisión especial. Y es esta comisión, conformada a dedo por Wilson Pastor, la que estableció las tarifas de $38 para Libertador y $31 para Shushufindi. Es decir, hay suficiente evidencia que conduciría a probar que aquí se le perjudicó al Estado en más de $10 por barril en estos dos grandes campos. Y respecto a lo que acaba de leer usted, que estas son inversiones de riesgo, permítame que me ría. Aquí no hay inversión de riesgo porque son campos en producción. Gracias. Es decir, lo que hacen es del mismo cuero. Campos ricos. Sacan las correas. Y si usted me dice de estas nuevas empresas,
me da el nombre de una empresa ranqueada a nivel internacional, son empresas venezolanas y otras mexicanas. ¿Dónde están las grandes empresas que confían en la seguridad jurídica de este país y que traen capital de riesgo? ¿Saben lo que es capital de riesgo? Capital de riesgo no es a venir a cambiar la tubería y seguir abriendo la llave. Capital de riesgo es venir a hacer exploración, a hacer sísmica, y si hay suficientes barriles de reservas, sacar el petróleo y de ahí recuperar las inversiones y una utilidad razonable. Pero venir a manos lavadas, como hicieron con PDVSA, es el mismo modelo, Gonzalo. Es el mismo modelo con el que le entregaron Sacha a PDVSA. Y que ahora vienen los venezolanos, en lugar de ser ellos los que tienen que pagarnos, vienen a querer, a demandarnos. Y ya les veo a los funcionarios públicos asustaditos, buscando de ahora qué hacemos porque tenemos que pagar indemnización a PDVSA. No, señores, si hay un responsable aquí del mayor atraco que es Refinería del Pacífico, es Hugo Chávez y PDVSA. Así es. Los que vinieron y se llevaron el 30% de nuestras ganancias del campo Sacha son estos sinvergüenzas de PDVSA que les permitieron los ecuatorianos. Y nadie les menciona a la Marina porque fueron ellos los que permitieron el ingreso de los venezolanos de este país. ¿Cómo asimiló usted, doctor Calero, este episodio? Fantástico, Fernando, porque dio en el clavo. Doctor Calero. Mire, Gonzalo, yo creo que en lo práctico, la Procuraduría del Estado debería estar preparando 2 contrademandas. A ver, esto es interesante. Reconvenciones o contrademandas, porque está notificado un arbitraje, el posible inicio de un arbitraje, de 2 arbitrajes por parte de PDVSA. El uno relacionado con la Refinería del Pacífico y el otro relacionado con Sacha. En ambos casos, el Ecuador debería estar preparando, contrademandas para que pudiera presentar en los arbitrajes correspondientes. Mire, Gonzalo, yo le decía hace un rato que los funcionarios públicos no deben pasarse hablando sin la asesoría correspondiente, cuestiones que luego pueden ser utilizadas en contra del país en los arbitrajes. Mire usted, en el caso de la Refinería del Pacífico, estatutariamente, si uno de los accionistas no contribuye con la aportación de capital que se requiere para una determinada fase del proyecto y el otro hace la aportación en vez de, y hablemos claramente, si es que PDVSA de los 1.500 millones le correspondía contribuir con 735 millones de dólares y solamente contribuyó con 200 millones, esa diferencia de 535 millones se convierte en deuda a quien hizo la aportación, en este caso a Petroecuador. Petroecuador ya debió haber facturado a PDVSA más de 500 millones de dólares por la falta de aportaciones para el asunto de la Refinería del Pacífico. Entonces, esa es la contrademanda que debe presentar el Estado ecuatoriano en el evento de que se dé curso al arbitraje. Punto 1. Punto 2. En el caso de Sacha, Gonzalo, de igual manera, así como en la Refinería del Pacífico existieron unos acuerdos macros, unos acuerdos al más alto nivel, firmaron Chávez con Correa, luego firmaron los ministros de Energía, luego los gerentes de las empresas estatales. Y en ellos se estableció con absoluta claridad términos de reciprocidad, de tal manera que si PDVSA participaba en Sacha, Petroecuador debía ir a participar en la faja del Orinoco en un campo de iguales características. Y nos quisieron dar 2 campos, uno de 1.000 barriles y otro de 2.000 barriles, mientras nosotros teníamos aquí un campo con 50.000 barriles diarios que luego subió a 70.000 barriles. Entonces la contrademanda tiene que ser por lucro cesante. ¿Fue un negociado o una estupidez? No, yo creo que es la estupidez. O sea, ese malentendido que tenían de la solidaridad bolivariana y el otro, como tenía así esta cantidad de dólares, dejaba pasar todo. Y le dejaba, o no sé si cumplía órdenes del comandante. Pero el asunto va por ahí porque ese era un elemento para discutir en función de soberanía.
de trato igualitario de dos estados que habían firmado un acuerdo a nivel presidencial y que quisieron sobajarnos como siempre nos han visto por debajo del hombro. Estos fulanos. Doctor Y no Caldero, tuvimos las agencias para exigirle, pero ahora es la oportunidad para que el Ecuador en el arbitraje presente una contrademanda a PDVSA. el doctor Salvador, Procurador General del Estado, tenga la bondad, doctor Caldero, de repetirle qué es lo que debe tener listo. No, yo no soy quien para decirle al Pero procurador usted del dijo. Estado. No, yo doy una opinión. Sí, doy pero- una opinión. Sí, yo lo que digo es que en los dos temas de arbitraje, si se llegan a producir los arbitrajes por el tema de la refinería del Pacífico, que son dos empresas públicas, dos empresas mixtas, y voy un ratito a eso luego. Yo lo que digo es que la Procuraduría debe estar ya preparando dos reconvenciones o contrademandas que se llaman. La una, por lo que he explicado, de la deuda que tiene PDVSA con Petroecuador por la falta de aportaciones en más de 500 millones de dólares en la refinería del Pacífico, y la otra por el lucro cesante porque no se le permitió a Petroecuador, a Petroproducción, explotar un campo en igualdad de condiciones que nosotros le permitimos a PDVSA en Sacha. Pero mire esto, Gonzalo. El asunto es que en tratándose de dos empresas, dos sociedades anónimas, con unas que son con una variedad como empresas mixtas, tienen que seguir su curso normal para la liquidación. Como cualquier empresa, como cualquier sociedad anónima. Una ya está disuelta y está en liquidación, Río Napo. La otra está por declararse la disolución y procede la liquidación en el caso de la refinería del Pacífico. Y entonces no es que yo tengo que estar esperando que digan unos auditores cuánto hay que disminuir por corrupción. No. Simple y sanamente, una vez que cumpla con sus obligaciones, ¿no es cierto? Esa es la liquidación. Hay que liquidar los activos y hay que pagar los pasivos. Entonces, ¿qué tiene como activo la refinería del Pacífico como sociedad? El terreno. Claro, tiene el terreno. Entonces vendan el terreno y luego tienen que repartirse el uno el 51% y el otro el 49%. Y no cabe que ningún funcionario público esté ofreciendo, le voy a pagar los 200 descontado la corrupción. No, ese no es el procedimiento legal. El procedimiento legal es que esa empresa que es de economía mixta entre en el proceso de liquidación previa a su disolución, que entre en el proceso de liquidación y luego de pagar las deudas, ya veremos a quién nomás debe, de pagar las deudas, el saldo se reparten los accionistas a prorrata de su participación. Para que no caiga en engaño, ¿qué le sugiere usted al presidente Moreno? Fernando Villavicencio, Yo ya no con le eso sugiero nada, terminamos. yo ya no le sugiero nada porque ya le sugerí y no me hizo caso. Ni me van a hacer caso. Yo lo que puedo No, en decir, este caso específico. en el caso digo, específico, en el escenario hay que más, nos plantea. Hay más, yo lo hubiese pedido antes, ¿no? Hagamos cuenta que estoy 6 meses atrás. Ya. No aún no tan desengañado. Lo que debía haber hecho el ministro Pérez y el presidente Moreno es ahí sí disponer una investigación integral de los convenios suscritos entre el gobierno de Correa y Hágalo, el gobierno de señor Hugo Chávez. presidente. No son solamente estos dos contratos, estos dos convenios, como señala Luis, en el caso de Sacha y en el caso de la refinería ¿Cuál del sería el Pacífico. beneficio Hay otro para el caso, gobierno y para el otro país? caso, hay otro caso que tiene que transparentarse, es la perforación fraudulenta y fallida en la isla Puná. Trajeron las torres, ¿se acuerda cuando Correa dijo, ahora sí el Ecuador va a ser la potencia gasífera más grande del Pacífico Sur? Y claro, fueron y perforaron sin haber hecho sísmica, o sea, como hacer una operación de cerebro sin haber hecho una radiografía, se llama una tomografía. Y claro, perforaron seco, no había gas ni de coliflor. No había gas ni de coliflor en Puná. Luego firmaron el convenio de canje de crudo por derivados. Mis primeras cifras que yo he investigado durante 10 años es que este convenio de canje de crudo por derivados le significó al país pérdidas de hasta 300 millones de dólares. Y tampoco se dice qué es lo que pasaba con ese convenio. ¿Sabe lo que hacía PDVSA? Porque Correa dijo así, ¿no? Ahora sí, PDVSA va a llevar nuestro petróleo a refinar en sus refinerías y a cambio nos entregarán los combustibles que nos faltan. Mentira, cuentazo. ¿Sabe quién se llevaba el petróleo? Trafigura.
la mafiosa Trafigura que ahora ha regresado con bombos y platillos y que este gobierno, porque esas son las verdades que el gobierno no hace boletines de prensa, este gobierno, ¿sí?, le permitió a Trafigura comprar el contrato de Noble América de $1.000 millones para proveer combustibles. Y ahora le está pidiendo a Petroecuador, empujando a Petroecuador para que le renegocie y le amplíe por 5 años más. La mafiosa Trafigura no es mi frase, es la de Rafael Vicente. Esta mafiosa compañía, esta compañía fue la que cargaba el petróleo a nombre de PDVSA y a nombre de ANCAP de Uruguay, revendía en el mercado y es la que nos entregaba los combustibles, haciendo lo mismo que hoy hace Petrochina. Es decir, aquí estamos entre mafias, no ha cambiado nada, hasta es peor, creo yo. Nuestro medio de comunicación es La Verdad,